Palabra de Dios. Yo no sé cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios. ¿Sí vinieron a escuchar palabra de Dios, hermanos? ¿De verdad? A ver, levanten su Biblia para decir, yo sí vine a escuchar palabra de Dios y vine a leer palabra de Dios, ¿ok? Así que yo les quiero motivar, traigan su Biblia, vénganse con su Biblia, porque es el día que nosotros abrimos Biblia y la estudiamos, y no debe de ser así. Entre semana también debemos de leer la Biblia. En las barcas lleve su Biblia para que aprendamos cada vez más de la palabra de Dios. Quiero invitarles que abran su Biblia en el libro Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 24 al 25. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo del 24 al 25. Y hoy quiero hablarles acerca de la historia de este rey. El título del tema se llama Josías, el pequeño rey que decidió seguir a Jehová. Es la historia de un rey que era muy pequeño, y no en estatura, en edad. Y fíjense, hermanos, vamos a ver cómo este jovencito, a su corta edad, tenía un gran temor a Dios y un gran amor a Dios, y tenía la decisión y tenía la voluntad de seguir a Dios con todo su corazón. Lo tienen, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 24 al 25. Incline su rostro, oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte, bendecirte, exaltarte, traer diezmos y ofrendas al alfolí, Señor. Y sabemos que se ha llegado el momento de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, esa palabra que tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón y habla a nuestra vida. Que esta palabra, que esta historia, Señor, bendiga, edifique, fortalezca nuestras vidas, nos motive, nos inspire a seguir a Dios cada vez más y a servirlo cada vez más. Nos ponemos en tus benditas manos, oramos, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Tiene su Biblia ahí en el texto? Lea conmigo, en las pantallas también se están proyectando los textos bíblicos. Si no trajo Biblia, lea en las pantallas. Dice la palabra del Señor así: asimismo barrió Josías a los encantadores. Y no está refiriéndose que agarró la escoba y los barrió, hermanos. No, ahorita les explico lo que hizo. Adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá. Todas las abominaciones, no algunas. Y en Jerusalén también entró a Jerusalén el rey del norte, el reino del norte, ¿ok? Dice, para cumplir la palabra de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Presten atención a lo que dice el 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese. Qué importante palabra, el convertirnos a Dios. Que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Qué está diciendo? Que no hubo otro rey como Josías. No en poder, no en gloria, no en sabiduría, sino un rey que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, que abrazase la palabra de Dios, la ley de Dios con todo su corazón. Fue un rey, hermanos, que amó a Dios con todo su corazón. ¿Sí? Y hoy quiero compartirte acerca de la historia de Josías. Cómo la Biblia habla y dice acerca de él, cómo él amaba a Dios con todo su corazón. ¿Cuál fue la historia de Josías? Rapidísimo, para entender el tema. Y toda la historia, hermanos, tiene una enseñanza que vamos a estar compartiendo para nuestras vidas. Enseñanza de Josías. ¿Quién era Josías? Josías, hermano, era descendiente de reyes. Josías, hermanos, era un príncipe. Su papá fue rey, su abuelo fue rey, su bisabuelo fue rey. Toda su descendencia o su genealogía habían sido reyes. ¿Sí? Es la historia de este hombre. Su abuelo se llamó Manasés. Y dice la Biblia, hermanos, que su abuelo fue un impío, un hombre pagano. ¿Pertenecía al pueblo de Dios? Claro que sí. A los descendientes de los reyes de Israel, al rey David,
Pero Manasés, su abuelo, fue un rey malo, el más malo de todos los reyes que ha habido en Israel y que ha habido en la tierra de Judá. Dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer, que Manasés empezó a reinar a los 12 años. Y reinó sobre Judá 55 años, quiere decir que reinó muchísimos años. Tuvo mucho tiempo para gobernar y reinar sobre la tierra de Judá. Y la palabra de Dios dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estuvimos viendo que Dios es un Dios omnipresente en los discipulados. Cuando dice hizo lo malo ante los ojos de Jehová, quiere decir que Dios siempre está ahí. Que todo lo que hacemos Dios nos está mirando. Todo lo que este hombre hizo, Dios lo miraba, se daba cuenta, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense todo lo que este hizo. Siguió las prácticas de las naciones paganas que había alrededor cuando Dios les había dicho, no hagas lo que los demás hacen. No consultes brujos, hechiceros, ni agoreros, ni adivinos, ni encantadores. No vayas a brujería, hechicería. No hagas pasar tus hijos por el fuego. Él hizo todo lo que las naciones paganas hacían. Adoraba ídolos, adoraba imágenes, adoraba a los dioses de las naciones paganas. Y no nada más hizo eso, hermanos. Agarró los ídolos, los dioses, y profanó lo más sagrado que los judíos consideraban para ellos, el templo de Dios, que Dios había dicho, será mi casa para siempre, pondré mis ojos, mis oídos en este lugar. El día que fue consagrado el templo de Jerusalén, ¿se acuerdan que en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza? La presencia misma de Dios. Pues este rey metió los dioses, los ídolos dentro del templo. O sea, lo profanó. Era un rey pagano, impío, sin temor a Dios, el más malo de todos los reyes que ha habido en Israel. Adoraban a los ídolos paganos, adoraba a Baal, adoraba a la diosa de la fertilidad también, y puso su estatua de ella dentro del templo. La diosa Sera, hermanos, era una diosa de la fertilidad. Esa diosa, esa imagen, para que ustedes vean lo abominable que era para Dios, estaba desnuda y la imagen se estaba agarrando sus dos pechos. Y eso promovía, como en los dioses de los griegos y de otras naciones, la prostitución en los templos. Puso carpas de prostitución en los atrios donde había jovencitas, jovencitos, y se prostituían en la casa de Jehová. Eso hacía el abuelo de Josías, para que ustedes vean qué tan malo era este hombre. Dice la Biblia que adoró a todo el ejército del cielo, las estrellas, el sol, la luna, y adoró todos, creía en los zodiacos, creía en todo eso, brujería, hechicería, todo eso este hombre lo practicaba y lo hacía en la casa de Jehová. Y también dice la Biblia que hizo algo que para Dios era abominable en gran manera. Había un dios que se llamaba el dios Moloc, al cual se le sacrificaban los hijos. Hermanos, este rey que pertenecía al pueblo de Dios, descendiente del rey David, sacrificó hijos de él a los dioses de las naciones alrededor. En pocas palabras, agarró sus hijos, los mató y los ofreció en holocausto a los dioses. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 33, del 1 al 7. Busque Crónicas. Adelante de Reyes está Crónicas, así que no hay pierde, búsquelo por favor. Quiero que lo busquen, quiero que lean. Aunque vamos a leer algo de Biblia, quiero que lean, que escuchen, que vean cómo muchas veces gente que conoce de Dios puede llegar a hacer cosas tan terribles y tan fuertes como lo hizo este rey. Es por eso que les recomendamos siempre, siempre les decimos y les diremos, hermanos, no se aparten de los caminos de Dios, no se alejen, no dejen de congregarse, porque cuando uno se deja de congregar, se aleja, se enfría y termina haciendo cosas que nunca imaginó haber hecho. Dice la palabra del Señor hablando de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, el abuelo de Josías. Estoy hablando de la historia de Josías, ¿ok? 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado.
Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Acera, a la dios de la fertilidad que te decía, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto y edificó altares en la casa de Jehová. Imagínate dónde lo hizo, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos y encantadores. Se excedió, fíjense lo que dice la palabra, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. El abuelo de Josías, ¿cómo ven el abuelito de este rey Josías? Ahora el papá también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió el ejemplo malo de su padre, no se arrepintió, dice la Biblia, no se humilló, al contrario, se llenó de orgullo. Su papá se llamó Amón, de Josías, se llenó de orgullo, de altivez, y dice la Biblia, no lo vamos a leer para no alargarnos, que sus mismos siervos terminaron matando a este rey, que era el papá del rey Josías. Matan al papá de Josías, y Josías tenía 8 años de edad. ¿Quién tiene un niño aquí de 8 años o una niña? Levante su mano. ¿Alguien tiene un niño de 8 años? 9 años, 10 años. Miren, Jimena, ¿qué edad tiene Jimena? 10, Jimena, 10 años. Imagínensela gobernando México. De presidenta Jimena, 10 años, estaba más chiquito. Lo pusieron, hermanos, a gobernar Israel. 8 añitos de edad tenía Josías cuando comenzó a reinar la tierra de Judá. Pero, hermanos, presten atención, no importa la edad que nosotros tengamos, podemos amar a Dios. ¿Cuántos saben que los niños pueden amar a Dios? ¿Cuántos saben que los niños pueden servir a Dios? ¿Cuántos saben que los niños pueden tener más fe aún que los adultos? ¿Cuántos saben que los niños pueden llegar a ser más obedientes aún que nosotros? Aún los niños pueden tener mayor y más grande discernimiento de la voluntad de Dios que nosotros. 8 añitos de edad empezó a reinar. Y dice la Biblia que a sus 8 años de edad, él empezó a buscar a Dios con todo su corazón. 8 años de edad buscando a Dios, adorando a Dios. Tal vez, hermanos, a él no le enseñaron de las cosas de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque sus papás, su abuelo eran impíos, eran pecadores, no temían a Dios, no honraban a Dios. Pero él en su corazón adoraba a Dios, servía a Dios. A sus 8 añitos comenzó a buscar a Dios. Y dice la Biblia que a los 8 años, cuando él toma el reino, hermanos, él ya estaba consciente de lo que quería. A los 8 años empieza a quitar todas las imágenes, empieza a quitar todos los ídolos, empieza a destruir los altares donde adoraban y ofrecían sacrificios a las imágenes. Busca conmigo 2 de Crónicas 34 del 1 al 7. Ahí habla de la historia de este rey Josías. 2 de Crónicas 34 del 1 al 7. ¿Lo tienen? Está ahí todo cerquitas, ¿ok? Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén, o sea, él murió joven. Esto dice, este hizo lo recto. Fíjense la diferencia a sus padres. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en los caminos, ya no de su papá ni de su abuelo, sino del rey David, en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reino, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David
su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre todos los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Y limpió Judá, el reino que él gobernaba, y Jerusalén. No gobernaba el Jerusalén, pero también se metió a limpiar y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor, cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, y volvió a Jerusalén. Perdón, aquí dije algo que me equivoqué. Él reinaba en Judá y en Jerusalén, pero no en Israel. Rápido les explico, historia. El rey David, un rey conforme el corazón de Dios. Salomón, Dios le habló, construyó el templo, pero apostató contra Dios. Empezó a adorar ídolos porque tuvo mujeres que eran paganas, dice la Biblia, y terminó haciendo ídolos y los adoró. El rey más sabio que ha habido sobre la tierra. Dios trajo palabras sobre él y le dijo: tu reino será dividido en dos. 2 tribus te quedarán a ti y 10 a tu amigo o a otro que reinará en su lugar. Llega su hijo a reinar, y en los días de su hijo 2 tribus se quedan con él, ¿sí? Judá y Benjamín. Y en Judá estaba la ciudad de Jerusalén, donde está el templo que edificó Salomón para Dios. 10 tribus, otro rey toma el lugar, y de repente el otro rey se da cuenta que el templo está en Jerusalén, en el otro reino del sur, y dice: todos van a ir a adorar allá y se van a querer quedar en este reino, y yo me voy a quedar sin rey y sin reino. Lo que voy a hacer es, les voy a hacer dioses. Les hizo becerros y les dijo a todas las 10 tribus: no vayan allá. ¿Para qué van allá? Aquí están los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Este es su Dios, adórenlo. Y este hombre profanó el reino del norte y se hicieron idólatras, y todos los reyes de este reino, la mayoría fueron malos y paganos, pero el reino del sur, con las 2 tribus, servían a Dios, pero de ahí se profanó todo, ¿ok? De ahí se corrompió absolutamente todo. Y ahí es donde nace Josías, ¿sí? Descendiente de Manasés y de su padre, que eran paganos, que eran impíos. Él toma el reino a los 8 años, hermano, y a los 8 años empieza a tomar decisiones firmes y sólidas. Sabía lo que él quería. ¿Qué quería? Seguir a Dios con todo su corazón. ¿Qué quería hacer? La voluntad de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Limpiando todo aquello que contaminaba al pueblo de Judá. Tan pequeñito, hermano, pero él tomó decisiones firmes y tomó decisiones sólidas. Rápido. ¿Qué enseñanzas podemos aprender de lo que acabamos de leer? De la historia de Josías. 1, no hay edad para servir a Dios. A veces minimizamos, menospreciamos a los niños, pero no hay edad para que una persona sirva a Dios. Si eres pequeñito, Dios puede tocar tu corazón. Si eres mayor de edad, de la tercera edad, Dios puede tocar tu corazón. Y no importa tu edad, importa tu corazón y la voluntad de tu corazón para amar y servir a Dios. Este jovencito sirvió a Dios siendo de 8 años. Jeremías era un niño y no sabía hablar cuando Dios lo llamó. Samuelito era un niño que desde chiquito ministraba a Dios. Timoteo desde pequeño sabía las sagradas escrituras. No hay edad para que nuestros hijos sirvan a Dios. Pueden servirlo, pueden adorarlo, y Dios lo puede usar. También si tú eres mayor de edad, Abraham conoció a Dios a los 75 años. Moisés recibe el llamado a los 80 años. Podemos servir a Dios. Lo único que Dios quiere es nuestro corazón y la voluntad que hay en nuestro corazón. Así que los niños, los adultos, los jóvenes, todos podemos servir a Dios con todo nuestro corazón. No hay edad para que busquemos a Dios. Podemos buscar a Dios siempre. Busca rápido Proverbios 22:6.
Dios habla acerca de lo que tenemos que hacer los papás con los hijos. Enseñarles la palabra de Dios, porque Dios quiere usar a los niños como ha usado a muchos niños en la Biblia y como usó a Josías para hacer su voluntad, para hacer algo grande en la tierra de Judá. Proverbios 22:6 dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice Dios? No se apartará de él. ¿Por qué creen, hermanos, que es tan importante que nuestros hijos de pequeños conozcan la palabra de Dios? Eso va a hacer la diferencia en sus vidas. ¿Por qué creen que Daniel, siendo un joven, un adolescente, que conocía a Dios y amaba su palabra y conocía su ley, cuando es llevado a Babilonia, no se sabe la edad, pero era jovencito, a lo mejor 17, 16, 15 años, él va encadenado, caminando muchos kilómetros, y dice la Biblia que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Él propuso vivir en santidad. Él propuso allá en una nación pagana seguir sirviendo a Dios y seguir agradando a Dios. Y cuando era adulto le prohibieron orar. Y dice la Biblia que abrió su ventana, entró en su aposento y oraba 3 veces al día. No le importó morir por lo que él había creído. Desde su niñez él había sido formado en la palabra de Dios. Qué importante. ¿Tienes hijos pequeños? No los minimices, enséñales. Dios los puede usar desde pequeños. Dios los quiere usar aunque sean pequeños. A la edad de 18 años, ya era todo un jovencito, Josías, él manda limpiar el templo y restaurar el templo. Lo están limpiando, lo están restaurando, y de repente los sacerdotes que están haciendo la limpia y recogiendo ofrendas para restaurar todo, se encuentran un libro arrumbado, un libro viejo, por así decirlo, un libro lleno de polvo, que estaba ya en el rincón, que lo habían quitado. Se encontró el libro de la ley. Se dice que el libro que encontró de la ley era el libro de Deuteronomio. Lo encontraron los sacerdotes, lo leyeron y se lo llevaron al rey. Y vamos a leer lo que dice, Segunda de Crónicas 34, del 15 al 21. Tenía 18 años de edad cuando sucedió esto. Fíjense la actitud del rey al escuchar las palabras del libro de la ley. Y dando, ¿lo tienen? Segunda de Crónicas 34 del 15 al 21. Y dando cuentas Hilcías, dijo el escriba a Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey. Y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que nos fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacían la obra. Además de esto, declaró el escriba a Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, fíjense la actitud de Josías, rasgó sus vestiduras. Para los judíos es símbolo de aflicción, de arrepentimiento, de dolor, sus vestidos. 20. Y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. De niño siguió a Jehová. Pasa una edad, hermanos, donde muchos jóvenes no logran pasarla en la fe, la adolescencia. ¿Sabía usted que muchos niños en la iglesia, que de pequeños van a la iglesia, a la escuelita dominical, leen la Biblia, muchos llegan a la adolescencia y son seducidos por el mundo y ya no continúan? Este niño de 8 años amaba a Dios, llega a los 18 años, seguía amando a Dios. Su fe era firme. 18 años de edad, están reconstruyendo el templo, limpiándolo, haciendo los trabajos. Encuentran el libro arrumbado, escondido. Se lo llevan, lo escucha todo. Y cuando él escucha
el libro de Deuteronomio, ahí están los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Él rasga sus vestiduras, se arrepiente, dice la Biblia más adelante, él llora, él se humilla, él pide perdón y él dice, hay una profetisa, necesitamos palabra de Dios, quiero escuchar lo que Dios dice acerca del libro y de lo que nuestros padres han hecho. Él sabía el pecado de su padre, de su abuelo, él no ignoraba la condición de ellos. Mandan a la profetisa y ella les dice, ¿sabes qué? Ciertamente lo que está ahí, ¿han leído Deuteronomio 28? Maldiciones de la obediencia y de la desobediencia, todo eso iba a venir. Y él sabía eso. Díganle qué va a pasar. Y le dice la profetisa, ¿sabes qué? La palabra de Dios se va a cumplir. Hay maldición sobre el pueblo. Va a venir todo lo que está escrito en Deuteronomio, va a venir sobre la nación. Va a venir sobre el pueblo. Pero Dios dice que Él miró tu humillación, tu arrepentimiento, tus lágrimas y no va a venir en tu reino. Bueno, Él se levanta y Él empieza a destruir, empieza a recorrer toda la ciudad, empieza a limpiar el templo, las imágenes, las carpas, los altares, los empieza a quemar, los empieza a destruir y empieza a restaurar, hermanos, a la nación de Judá. Empieza a hacer la Pascua para Dios y dice la Biblia, no lo vamos a leer, que nunca hubo una Pascua como la que Él hizo para Jehová Dios. Enseñanzas que podemos aprender de todo esto, de esta etapa de la vida de Josías, 18 años. Los jóvenes también pueden amar a Dios y servirlo con todo su corazón. Qué padre es ver jóvenes, hermanos, que amen a Dios, que sirvan a Dios, que se guarden para Dios. Qué padre es ver jóvenes que tengan convicción de lo que han creído en la palabra de Dios. Qué padre es ver jóvenes que estén dispuestos a cumplir la palabra de Dios, tengan que hacer lo que tengan que hacer. ¿Qué podemos aprender de esto? Que Dios también quiere usar a los jóvenes grandemente. ¿Qué podemos aprender de esto? Que las maldiciones y pecados de nuestros padres no tienen por qué caer sobre nuestras vidas si tú no lo permites. Que podemos romper con el historial de pecados de nuestros antepasados. Hay un dicho que dice, hijo de tigre. ¿Y cuántos abrazan eso? Es que mi papá fue así. Es que yo no soy cariñoso con mi esposa porque mi papá nunca abrazó a mi mamá. Yo no soy cariñoso con mis hijos. Mi papá nunca me abrazó. Sus cariños fueron golpes, fueron patadas, fueron insultos. Y usamos ese pretexto para continuar con la vida que ellos tuvieron. Sinceramente, ¿cuántos quieren ser mejor que sus padres? ¿Sí? ¿Cuántos quieren servir a Dios tal vez como sus padres no lo sirvieron? Hermanos, nosotros podemos hacer la diferencia. Tú puedes continuar la historia de tus padres si quieres, de odio, de rencor, de amargura, de depresión, de enfermedad, de maldición, de idolatría y de todo lo que tú quieras. O tú puedes cortar con eso y empezar una nueva generación en tu vida. Hermanos, tan jovencito y él decidió cortar con eso. Él en pocas palabras dijo, yo no seguiré los caminos de mi abuelo. Yo lo vi, fue mi abuelo. Los caminos de mi padre tampoco los voy a seguir. Ellos dejaron a Dios, apostataron contra Dios, hicieron iniquidad. Pero yo voy a amar a Dios con todo mi corazón. Yo lo voy a servir. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que necesitamos tomar decisiones firmes. Necesitamos tener carácter, necesitamos tener convicción. Hermanos, ¿qué quieres tú en la vida? ¿Sabes lo que quieres? Este joven, 8 años, sabía lo que quería. 18 años, sabía lo que quería, hacer la voluntad de Dios. Este joven, cuando lee la palabra de Dios, hermano, la creyó, la abrazó. Él dijo, es verdad, hemos pecado, viene juicio sobre nosotros. Se arrepintió. ¿De qué se arrepintió? De los pecados de sus padres. Él no había pecado, él no había hecho lo malo. Él no había adorado ídolos, estatuas, imágenes. Él no había hecho abominación, sin embargo, él sabía que hay una maldición generacional que tiene que ser cortada y tiene que ser rota. Y que los pecados de los padres sobre los hijos, Dios lo visita. Él entendía porque lo leyó en Deuteronomio, en los mandamientos.
Lo creyó, abrazó la ley, se arrepintió, lo leímos el texto principal, se convirtió a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? Que nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y te voy a decir características de una persona que verdaderamente está arrepentida y está convertida a Dios. Cuando una persona reconoce su pecado, su iniquidad, su condición y que necesita el perdón de Dios y se arrepiente y se convierte, hermanos, hace como Josías. Empieza a limpiar su vida y su casa, y todo lo que tenga que tirar a la basura, lo va a tirar a la basura, y todo lo que tenga que cortar, lo va a cortar. ¿Cuántos cristianos? Ay, no, es que él es mi cuate, ¿y cómo lo voy a cortar? Es bien pagano, es bien impío, anda haciendo esto, anda haciendo lo malo. No, ¿cómo voy a cortar con eso? ¿A cuánto les duele cortar con amistades malas que sabes que te van a hacer daño, que te están invitando, que te están tentando, que van a ser piedra de tropiezo? Les voy a decir una cosa, no cualquier persona hace lo que él hizo, no cualquier persona. Jovencitos que se convierten a Dios y se dan cuenta que el novio o la novia los está provocando, los está insinuando a pecar, que es piedra de tropiezo, y les duele tanto cortar con lo que tienen que cortar. Pero cuando te conviertes a Dios hay un verdadero arrepentimiento. Tú te levantas decidido a cortar, a terminar, a sacar todo lo que tengas que sacar en tu vida. En alguna ocasión, lo digo con mucho respeto, se convierte una persona, cree en el Señor, pues no sé si estaba bien convertida, y dice, híjole, lo que pasa es que yo antes pues adoraba imágenes y tengo unos cuadros, ay, no me acuerdo, más o menos, 20,000 pesos cada cuadro, ¿cómo los voy a tirar? ¿Y qué tal si los vendo mejor? Pues para recuperar algo, ya que me den 15 o 10,000 ya es ganancia, hermano. Hay quienes eran buenos para la jarra, como luego dicen, y de repente se convierten a Cristo y tienen, ¿cómo le llaman? Su cantinita. No, tienen de todo. No, ¿cómo lo voy a tirar? No, ¿qué hacía mi esposa con la bebida de su mamá? La agarraba y la echaba al fregadero y le decían sus hermanos, no la tires, cuesta mucho, ¿qué me importa? Más vale la vida y la salud de ella. Se la tiraba. Hermanos, ¿estaremos dispuestos a cortar con todo lo que tengamos que cortar, que es malo? No a vender, tampoco a regalar, porque no vas a regalar veneno o muerte o maldición a alguien. A cortar, a romper, a destruir todo lo que tengamos que destruir. Busca rápido conmigo, libro de los Hechos 19, versículo del 18 al 19. Hechos, vámonos al Nuevo Testamento. Del 18 al 19. ¿Lo tienen? Deténganse ahí, presten atención acá. El evangelio se está predicando por todos lados. Llega a esta ciudad. La gente empieza a escuchar el evangelio, milagros, sanidades, el poder de Dios. Y empiezan las conversiones. La gente se empieza a convertir. Y de repente se convierten algunos brujos que practicaban magia, ¿sí? Tenían libros de magia, libros de hechicería. Hermanos, lo vamos a ver, no eran cualquier tipo de libros. Dicen, lo vamos a leer, que valían los libros que ellos quemaron 50,000 piezas de plata. No eran 50,000. ¿Cómo las llevarían 50,000 piezas de plata en costales? ¿En qué los llevarían? En cofres, no sé, para comprar los libros, o los compraron poco a poco, pero valían 50,000 piezas de plata. Ellos se convierten al evangelio y fíjate lo que ellos hacen. Hechos 19 del 18 al 19. Y muchos de los que habían creído venían. ¿Qué hacían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es arrepentimiento. Cuando dices, perdóname Señor, he hecho esto, estoy arrepentido. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿cuántos eran? Muchos.
no eran pocos. La magia, trajeron los libros. ¿Y qué hicieron con los libros? ¿Pusieron garaje en el Zócalo? Híjole, para no perder tanto, baratos, a mitad de precio. Y los quemaron delante de todos. O sea, la gente mirando. Echa la cuenta de su precio. Hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Me tomé la libertad de investigar cuánto vale la moneda mexicana que venden en Electra. Es plata libertad, algo así se llama. Y investigué qué vale. Varía, 460, 450 cada moneda de plata. Puse, 400 pesos. Por 50,000, ¿ha hecho usted la cuenta cuánto era? 20 millones de pesos. ¿Cuánto valían esos libritos? O esa biblioteca que quemaron. 20 millones de pesos. ¿Sabes qué hicieron con todo eso? Lo que hizo Josías, no me importa. Lo que valga, lo que cueste, quiero hacer la voluntad de Dios. Los trajeron, hicieron una fogatota y ahí a quemar. Muchos han dicho, están quemando el dinero, lo pueden vender y recuperar algo. Hermanos, una pregunta, ¿te duele deshacerte, cortar con aquello que tú sabes que es malo delante de Dios y es piedra de tropiezo para ti? ¿Te duele? No, yo no puedo cortar el Facebook porque mis cuates, pero es de piedra de tropiezo. No digo que para todos, a lo mejor para ti o a lo mejor para ti no. ¿Te duele? ¿Te duele cortar con amistades? ¿Te duele tirar cosas que sabes que están mal? Josías, hermano, lo hizo. Dijo, se acabó todo. Ya me di cuenta lo que está mal, y a limpiar, a cortar, a sacar. Quiero una vida recta. Por eso leímos al principio que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que vivió delante de Dios en rectitud, haciendo la voluntad de Dios para su vida. Cuando estás verdaderamente arrepentido, tu único deseo es hacer la voluntad de Dios. Y no te va a doler tirar, romper, quemar, cortar con lo que tengas que cortar. Josías, a sus 8 añitos, decidió seguir a Dios con todo su corazón. A sus 8 añitos decidió hacer la voluntad de Dios. A sus 8 añitos, a los 18, que encontró el libro de la ley, la palabra de Dios, tomó una decisión: obedecerla al pie de la letra. Todo lo que la palabra decía, él lo hizo y él obedeció. A esa edad, él se arrepintió de todos los pecados de sus padres y de sus antepasados. Él cortó con esa maldición de pecado en la Biblia. Lean Reyes, lean Crónicas, Historia de Reyes. Dice, Joacín hizo lo malo ante los hijos de Jehová. Amón, su hijo, hizo lo malo como lo hizo su padre ante los ojos de Jehová. Y su nieto hizo lo malo como su padre y su abuelo. Y así es la historia, pero aquí se cortó. Él dijo, aquí se corta eso. Porque tú y yo no tenemos por qué seguir la historia de nuestros padres más cuando no conocieron de Dios. ¿Cuántos han tenido papás? Lo digo con respeto, que fueron mujeriegos, irresponsables, tomadores, golpeadores, infieles. Hermanos, nosotros no tenemos por qué seguir eso. Decide ser diferente. Decide ser mejor. Y quiero terminar con esto. A mí me gusta mucho esta historia. Y termino con esto. Si me dicen cómo se llamaba el abuelo de Josías, termino, si no me vuelvo a regresar. No vean la Biblia. Dios bendito. Yo emocionado que están prestando atención y... se llamaba Manasés. ¿Se acuerdan de Manasés? Me gusta esta historia, ¿sabes por qué? Porque tiene un final feliz. Manasés, el hombre más impío que ha habido, que se excedió, sobrepasó de hacer lo malo delante de Jehová, al grado de matar a sus hijos y ofrecérselo a los dioses, al grado de profanar lo más sagrado, el templo,
prostituirlo, poner la diosa Cera, adorar ahí a los dioses del cielo, del firmamento, tener altares. Dice la Biblia que corrompió a todo el pueblo de Judá. Dice la Biblia que en su tiempo derramó mucha sangre, mató a muchos que eran justos, inocentes. Fue malo, 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 malo. Vinieron los de Asiria, los invadieron, los conquistaron, se los llevaron encadenado a Babilonia. Si quieren saber dónde dice, ahí búsquenlo, donde leímos, ¿ok? Estando en Babilonia, dice la Biblia, afligido, angustiado, él clamó a Dios, se arrepintió, se humilló, reconoció a Dios en su vida, reconoció su pecado. Y dice la Biblia que aún con todo lo que él hizo, Dios lo escuchó y tuvo de él misericordia. Dice la Biblia que Dios lo regresó libre otra vez a Judá y volvió a reinar. Y él, en el tiempo que le quedó, trató de limpiar todo lo que él había hecho. Quiero terminar con esto. Hermanos, no importa lo que hemos hecho, si hay un verdadero arrepentimiento de corazón, si verdaderamente nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón, Dios es un Dios que tiene misericordia. Dice la Biblia, Él es grande en misericordia. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Cuando nos humillamos delante de Él, aún haciendo lo que este hombre hizo, hermano, Dios tuvo misericordia de él. Ponte en pie. Así que si usted le ha fallado a Dios, hermano, hermana, pídale perdón, humíllese, reconozca su error, su pecado. Busque a Dios como Josías. Búsquelo con todo su corazón. Limpie lo que tenga que limpiar, corte con lo que tenga que cortar. Tome decisiones firmes en su vida de seguir a Dios con todo su corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor, porque podemos aprender tanto de ella. Hay tantas enseñanzas para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que hoy aprendimos, Señor, acerca de la vida de Josías, Señor. Que no importa la edad, te podemos servir. Que aún los niños, Señor, tú los puedes usar para hacer cosas grandes, Señor. Cuando ellos desde pequeños te temen y te buscan y anhelan hacer tu voluntad, tú los usas grandemente. Ayúdanos a entender que a los jóvenes también tú los usas cuando se consagran para ti. Que a nosotros, los que ya somos mayores, tú nos puedes y nos quieres usar, Señor. Ayúdanos a convertirnos a ti con todo nuestro corazón, a volvernos a ti con todo nuestro corazón y a cortar con toda maldición generacional y a entender que no tenemos que vivir y hacer lo que nuestros antepasados hicieron. Que tú nos has dado la oportunidad y la libertad de cortar con todo eso y de empezar una nueva historia en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a cortar con todo lo que tengamos que cortar. Que no nos duela, que no nos cueste dejar lo que tengamos que dejar. Que podamos hacerlo con todo nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Lava mi pecado. Gracias, Señor. Si te sabes esta alabanza de adoración, entónala y hazla una oración en tu vida. Dile que lave tu pecado, que te limpie.
pecado. Lava mi pecado. Límpiame, Señor. Borra mis maldades. Purifícame, mi Dios, mi Jesús, mi Jesús, oh, mi Jesús, oh, mi Jesús, lava mi pecado. Que borra mis maldades, mis maldades. Purifícame, Señor. Mi Dios. Vamos juntos, vamos a decirle al Señor. Renueva mi espíritu. Dame un nuevo y perfecto corazón. Renueva mi espíritu y no te alejes y de mí. Renueva mi espíritu. Dame un nuevo y perfecto corazón. Renueva mi espíritu. No te alejes de mí. Termino leyendo el versículo 25 que dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. No mires los errores de los demás para tomar tus propias decisiones. Si el otro sirve a Dios, bien. Si el otro anda en pecado, su problema. Tú sirve a Dios porque tú quieras servirlo a Dios. Él no se fijó en la historia de sus padres. Él tomó su propia decisión. Toma tu propia decisión. Si los demás sirven a Dios, gloria a Dios. Si los demás viven como Dios manda, gloria a Dios. Y si no, que eso no afecte tu vida, tu convicción, tu decisión. Tú adora a Dios, tú sírvelo, tú síguelo, tú conságrate para Él. Oramos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Nos vamos bendecidos. Nos vamos, Señor, con tu palabra en nuestro corazón, sembrada como una semilla, y sabemos que va a dar fruto. Y nunca seremos los mismos después de escuchar tu palabra, porque tu palabra es vida, es poder. Tu palabra cambia, transforma, corrige, enseña. Tu palabra es poderosa. Padre, despídenos en paz. Danos tu bendición. Que tu gracia, que tu amor y tu misericordia vaya con cada uno de nosotros. Los que viajan, toman carretera, ve con ellos, guárdales en el camino, líbrales de todo peligro, accidente, tragedia, y permítele llegar sanos y salvos a casa. Oramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.